otra forma que es un poquito más controversial. Yo esta la escuché después de que me quitaron a mí el cáncer de tiroides. Lo escuché de la boca de una súper endocrinóloga en Dubái y es muy controversial lo que voy a mencionar. En muchas ocasiones hay médicos que a lo mejor puede llegar a ser muy cuestionable, que recomiendan el no extirpar el cáncer mientras el cáncer no tenga un comportamiento de crecimiento agresivo. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de Hola, hola soleil. amigos y amigas del canal y del podcast, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí de vuelta en un nuevo episodio, en un nuevo video, trayéndoles más noticias ahora sobre los temas de tiroides porque nos hemos estado intenciando un poco con esto. Ustedes me han estado preguntando mucho y hemos estado abordando mucho estos temas en el podcast y en el canal. Así que yo les traigo información que considero que les puede ayudar mucho y me di la tarea de investigar sobre las 10 cosas más comunes de las que se hablan del cáncer de tiroides. Voy a hablar bajo mi perspectiva, que no es una perspectiva médica, sino más bien de un testimonio. Y vamos a ver realmente qué tantos de esos puntos coinciden con el testimonio de una persona que ha atravesado el cáncer de tiroides. Hemos estado manejando mucho aquí en el canal y es algo que también los médicos coinciden, es de que la data desgraciadamente se balancea más a que las mujeres somos más propensas a desarrollar cáncer de tiroides. Yo no sé obviamente la razón médica por la cual, sin embargo, hay muchas personas aquí en el canal, hombres que me han escrito y me han contado su historia, pero sí veo que hay una tendencia en la que la mayoría de las personas que tendemos a desarrollar esto somos mujeres. La única forma que yo puedo a lo mejor linkear un poco es que nuestro ciclo hormonal es muchísimo más inestable que el de los hombres, nuestro ecosistema hormonal, y es la única razón que yo podría encontrarle por lo cual a lo mejor ciertos desajustes favorezcan a que desgraciadamente se activen la posibilidad de que se desarrolle un cáncer. Sin embargo, es una cuestión que los médicos no han aclarado completamente, pero sí hay visiblemente menos casos de hombres que atraviesan cáncer de tiroides. Una de las cosas más comunes que se preguntan cuando te dan el pronóstico de que tienes cáncer de tiroides es que preguntas, ¿cuál es la razón que me llevó a tener cáncer tiroides? Porque la mayoría de las veces asociamos la palabra cáncer con el estilo de vida que las personas han llevado. Sin embargo, este cáncer, para gracia o desgracia, no está asociado realmente con el tipo de vida que el paciente lleva. Esto me lleva a lo mejor a tener sentimientos encontrados porque cuando piensas muchas veces que estás llevando un ritmo de vida por mucho muy sano, a lo mejor estás tratando de hacer todo lo que te dicen para que no llegues a atravesar esta clase de situaciones y que te lleguen a decir esto puede llegar a ser muy desalentador. Eso me pasó a mí, la verdad, y sin embargo sí me llevaba constantemente a cuestionarme el día al día si yo estaba de pronto haciendo algo que favorecía a que el cáncer recurriera o obviamente a cuestionarme las razones por las cuales el cáncer se inició en primera instancia. Yo pregunté esto a mi médico y sin embargo esto sí coincide con la data que yo investigué, que es que potencialmente en algún momento de la infancia tuve a lo mejor alguna cercanía con algún material radiológico y que eso me llevó a que en alguna otra etapa de mi vida se me activara el cáncer. Yo no sé si esto esté relacionado a que a lo mejor hay personas que tenemos tendencia a que se nos desarrollen ciertos cánceres o no. Sin embargo, bueno, a mí me pasó. No podía relacionar el haber atravesado el cáncer de tiroides con algún hábito que yo llevara del día a día y también con ninguna adicción, porque la verdad es de que no tengo ninguna adicción. Entonces, eso fue lo que me dijeron los médicos a mí y corresponde realmente a mi estilo de vida. Entonces, otra cosa también que me parece muy importante mencionar aquí es que a menudo se piensa que el cáncer de tiroides es hereditario o algo así. La realidad es de que no. Yo soy la primera ramificación en toda mi familia que sale con esta cuestión. Gracias a Dios, tanto mi mamá como mis abuelas, mi hermana y toda la familia ha estado, bendito sea Dios, bien. Sí se han checado después de que ocurrió mi situación, se han checado la tiroides y afortunadamente no han salido con ninguna cuestión de. Entonces, yo no me atrevería a relacionarlo como una cuestión heredable, a diferencia de muchos otros cánceres. Entonces, creo que esto es muy importante decirlo porque puede llegar a quitarnos mucha paz. La verdad, el relacionar que si a lo mejor uno tiene, que si los hijos, que si. Entonces, para quitarnos esa cuestión, no, no es una cuestión que esté atada a si es heredado o no. Hay varios cánceres de tiroides en los que podemos encontrar el carcinoma papilar.
el carcinoma folicular, el carcinoma medular y el carcinoma anaplástico. Al que a mí me dio fue el folicular, no, el papilar, perdón. Con- El papilar, la verdad es de que yo sé que suena súper fuerte, esto lo he mencionado en otros episodios, lo he mencionado en otros videos, en donde el médico que me tuvo que dar el diagnóstico, sí me contó, me dijo, mira, si yo tuviera que elegirle un cáncer a mi mamá, que es una cosa muy fea de decir, elegiría el cáncer que te dio a ti. Obviamente no significa que uno esté deseándolo, por supuesto que no, pero sí es poner mucho en perspectiva en cómo se comporta el cáncer para poder así entender en la metodología que se va a utilizar para atacarlo y sobre todo en el pronóstico que da y que arroja a los años después de haber tratado el cáncer. Y eso es algo muy bueno porque para los doctores siempre el pronóstico ha sido muy positivo. Es cuando decimos que de los cánceres de los más menos agresivos. Yo sé que es muy fuerte decirlo. Nadie quiere tener esto, nadie quiere atravesarlo, obviamente, pero ya cuando estás atravesando una situación así, creo que sí es difícil de aceptarlo, pero cuando lo ves ya, a lo mejor, por ejemplo, ahora que yo ya lo pasé algunos años, lo veo un poco más en otra perspectiva distinta y sí me atrevo a decir que es verdad lo que dicen. Suena muy trillado decir que es un cáncer con muy buen pronóstico. Suena demasiado trillado cuando lo estás atravesando. Sin embargo, vale mucho escuchar el testimonio de personas que ya lo han atravesado y cómo se ha proyectado su salud a lo largo de los años, el primer año, el segundo año, tercero, cuarto. Yo ahorita estoy atravesando el cuarto año después de haberme quitado el cáncer de tiroides y sí puedo dar testimonio que es verdad lo que se dice. Hay un buen pronóstico, que esto no tiene que ser tomado como un acta de función de que ya estás esperando que llegue el mal momento. No, realmente es muy, muy importante el desmitificar la palabra cáncer. Ayuda muchísimo. Creo que esta es la clase de cosas que yo hubiera deseado escuchar, leer, tener la certeza, el poder ver personas, el poder tener ese testimonio que me viniera a decir que las cosas iban a estar bien proyectándolas hacia un futuro. El cáncer de tiroides se diagnostica mediante pruebas como lo que es la biopsia de tiroides. Yo ya les he contado mi experiencia. Hay ya un episodio entero hablando de la biopsia, ecografías, ultrasonidos también por si hay de pronto nódulos, nodulaciones que tengan algo mejor una forma que despierte el interés de que pueda comportarse como un cáncer. Exámenes de sangre, obviamente, en donde es muy importante hacer correlación entre lo que es el ultrasonido y entre lo que es la biopsia en caso de que llegue a hacerse junto con los niveles del perfil tiroideo para encontrar si esto de pronto arroja marcaciones tumorales. Esto es súper importante. Y una vez que los médicos, obviamente cada caso particular va a llevar su ramificación de investigación particular. La mía, por ejemplo, fue un ultrasonido, de ahí me hicieron un examen de sangre, de ahí se analizó el comportamiento de mis nódulos. Yo tenía dos pequeños nódulos. Despertó un poquito el interés médico y ahí fue donde ya decidimos ir hacia lo que era una biopsia de tiroides, que es la punción, en donde también tenemos un episodio platicando sobre eso. Y ahí fue donde ya pudimos entender realmente si esto era bueno o malo y bueno, ya lo demás es historia. Sobre lo que es el tratamiento, esta es una cuestión que se puede dividir en dos ramificaciones. La primera es la que es el acudir a hacer una cirugía, el quitar el tumor. Y hay otra forma que es un poquito más controversial. Yo esta la escuché después de que me quitaron a mí el cáncer de tiroides. Lo escuché de la boca de una súper endocrinóloga en Dubái y es muy controversial lo que voy a mencionar. En muchas ocasiones hay médicos que a lo mejor puede llegar a ser muy cuestionable, que recomiendan el no extirpar el cáncer mientras el cáncer no tenga un comportamiento de crecimiento agresivo. ¿Por qué? Porque aquí se pone en comparativa lo que son los efectos secundarios de extirpar una glándula y suplirla con lo que es la medicación y obviamente la radiación en caso de que tenga que llegarse al caso de tener que usarla, a diferencia de tener un cáncer que no tiene un crecimiento agresivo y que está controlado. Es de alguna manera extender la vida útil de la tiroides hasta que ya sea a lo mejor la necesidad de cambiar, de quitarlo. A mí me parece muy controversial el pensar en dejarlo, pero sin embargo me hace mucho sentido. He escuchado de muchos casos que de pronto ya he llegado a leer de personas que
efectivamente es la ruta que se toma. Puedo entenderlo completamente, ¿por qué? Porque yo he experimentado, he estado viviendo los efectos ya de no tener la glándula de la tiroides, entonces puedo entender por qué muchos médicos prefieren llevar la ruta de mejor tener muy targeteado el comportamiento de ese cáncer hasta mientras ese cáncer no tenga un comportamiento de crecimiento agresivo, de expansión, es mucho más fácil de controlar y los efectos secundarios son menores porque realmente solo tienes que estar viendo cómo está, checando cómo se comporta y obviamente mientras los perfiles tiroideos estén en un buen rango, mientras no haya a lo mejor mucho movimiento en el ecosistema hormonal de la persona que lo tenga. Obviamente yo te estoy hablando sobre casos muy específicos. Yo no soy un endocrinólogo para decir qué casos aplican y qué casos no. No todos los endocrinólogos lo van a sugerir definitivamente. En mi caso, a mí fue de una quítate la tiroides, estaba entre, me quitó la mitad, porque era solamente la mitad de mi tiroides la que estaba de pronto, dañada, la otra mitad estaba bien. Yo decidí quitármela toda porque dije, ok, si las oportunidades de que esto regrese son altas, porque ya estuvo ahí el ecosistema para que se diera, yo decidí quitármela toda porque no quería volver a pasar por esa situación, pero esto es una decisión súper personal. Hay personas que me han venido a decir, me he quitado la mitad, en el caso, por ejemplo, de mi suegra, ella también pasó por una situación similar. Ella decidió quitarse la mitad y después la tuvieron que quemar con el yodo radioactivo la otra mitad porque de pronto no quedó muy activa, entonces no le estaba sirviendo mucho y por eso decidieron mejor cancelarla y ya de ahí ya ella se quedó con la medicación. Pero les digo, cada caso es muy específico. Entonces, esto es una cosa que quería contarles. Me preguntan muchísimo sobre los tratamientos, sobre cómo va, cómo funciona, cómo esto. Mi caso específico es, no tengo tiroides, tomo medicación, no me hicieron radiación, fue mi cáncer, lo descubrieron en una etapa muy temprana, no tuvo un crecimiento agresivo, no tuvo una expansión, no hubo migración de célula cancerígena, entonces esto contribuyó mucho a que mi tratamiento fuera realmente más simple que era realmente extirpar la tiroides, los procedimientos después de la extirpación de la tiroides, que casi creo que son como muy regulares que te tienen que dar calcio al principio y después ya tienes que seguirte con tu medicación de tiroides. Es como muy regular que pase esto. Y a mí me dio así, espero seguir de esa forma. Obviamente el yodo radioactivo siempre es una cuestión que puede estar ahí posible que se necesite, sea remanente de tiroides. Yo por mi parte tengo remanente de tiroides, pero parece que mi remanente de tiroides está siendo más chico. Entonces es una buena señal. Bueno, según lo que me dijeron los endocrinólogos. Este punto te interesa muchísimo porque habla sobre lo que es la tasa de supervivencia a los 5 años posteriores de haber atravesado el cáncer de tiroides. Esto es algo muy bueno porque es muy alta. Supera el 98% en la mayoría de los casos, especialmente para las personas que hemos atravesado el carcinoma papilar o el carcinoma folicular. Entonces realmente es una muy buena data, aunque obviamente es espantoso tener que hablar de estas cosas, pero si te andas moviendo en estos temas y tienes esos temores, creo que vale mucho que realmente te apoyes de esta clase de datos que dicen que la medicina a este punto es capaz de llevar a un paciente que atraviese este cáncer a esa tasa tan alta de supervivencia proyectado a los años. Entonces es algo que realmente sí necesitas escuchar si lo estás atravesando. Seguimientos a largo plazo, pues bueno, si ya estás por aquí, ya lo sabes, tenemos que estarnos checando regularmente, tenemos que estarnos haciendo ultrasonidos en lo que es el área del cuello para ver cómo está la zona, si está limpiecito, cómo se comporta, nuestro perfil tiroideo completo. Hay ciertas cosas que se tienen que checar en lo que es en el perfil tiroideo para analizar si hay actividad tiroidea. Esto es lo que despierta muchas veces las alarmas de que a lo mejor algún cáncer puede haber ahí. Es muy importante que estos seguimientos se hagan 1 o 2 veces al año, dependiendo en tu caso. En mi caso, por ejemplo, la última endocrinóloga que yo tuve en Dubái, ella me dijo que en mi caso era 1 vez al año más o menos, no era tan estricto que lo hiciera. Cuando pasé mis primeros 3 años después de la cirugía, sí era como cada 6 meses más o menos. Y ahorita, la verdad, estoy un poquito más relajada en materia, sin embargo, obviamente son cosas que yo sé que esto es mi seguimiento de por vida para saber que por ahí no se mueve algo que me vaya a hacer daño. Esta parte que investigué me parece súper importante decirles que son lo que son los síntomas sutiles
Los síntomas de cáncer de tiroides pueden ser muy difíciles de detectar cuando está iniciando el cáncer, porque se pueden confundir a menudo con problemas de tiroides que no son cancerígenos. Algunos síntomas pueden ser como tener un bulto en el cuello, que esto regularmente se puede asociar con el bocio, cambios de pronto en la voz o dificultades para comer cuando de pronto hay alguna anomalía en el tamaño, en la masa de la tiroides, que de pronto puede ser atribuido a otras cosas. Yo adhiriendo a esto, dentro de las cosas que son sutiles, que son como muy difíciles de determinar si realmente se deben a un problema de cáncer de tiroides, yo sí empecé a tener de pronto en algunos puntos muy específicos, de pronto tenía cortes de energía muy agresivos. Podía hacer que mi cuerpo literalmente cortaba todas las actividades por estar digiriendo una ensalada, por estar, era y muchas veces eso en México le llamamos el mal del puerco, o sea, era muy fácil que de pronto no estás razonando que tu cuerpo está batallando para digerir una simple ensalada y tú puedes asociarlo como el mal del puerco. Son cosas que son como muy fáciles de mimetizar con otros problemas o con cosas a lo mejor muy regulares. Y a mí, en particular, yo creo que este fue una de las cosas como que más sutiles que sí realmente cuando hago, junto los puntos de cuando más o menos inició el cáncer, que considerando el tamaño que tenía su proyección de crecimiento, el médico me dijo más o menos un aproximado de cuánto tenía el cáncer de haberse generado. Sí me hace sentido a cuando yo empecé a sentir esas molestias. Espero que este podcast te sirva el ánimo de explicar estas cosas. Puede ser información de pronto tomada como muy trillada respecto a lo que es el cáncer de tiroides. Sin embargo, no es lo mismo que te lo diga un médico, que te lo diga una persona que ya lo atravesó y también que te viene con esta mención de que claro que estas cosas pasan, hay que confiar mucho en la ciencia, hay que confiar en la medicina. Afortunadamente, estos son problemas, digo, desafortunado para los muchos que lo vivimos, pero afortunado por la mucha data que esto da y esto ayuda muchísimo a la proyección, ayuda muchísimo a los tratamientos, ayuda muchísimo a los doctores a dar un mejor servicio a las personas que atravesamos esto. Cuéntame en los comentarios si de pronto algún síntoma sutil que has atravesado, que de pronto no. Cuéntame de estas cosas que te mencioné, qué opinas, cuáles coincides, qué te han dicho los médicos. Y vamos engordando más aquí la información para todas las personas que están comentando. A menudo me preguntan muchas personas cosas respecto a esto. Entre ustedes también se pueden ayudar a contestarse. Y bueno, espero les haya gustado este podcast. Les mando muchísimos besos y bendiciones y nos vemos a la próxima. Adiós. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.